Hola, buenas tardes. Soy Rocío Algarrada, soy social media de SAGE España y soy la profesora que os va a impartir esta videoconferencia sobre analítica web. Os recuerdo que la presentación no la podréis descargar ahora durante la videoconferencia, pero la tendréis luego disponible en el campus virtual. También comentaros que si queréis maximizar el pizarrón solo tenéis que darle al icono de la derecha y lo podréis ver más grande. Me imagino que por ahora no tenéis ningún problema de sonido. Si me lo decís en algún momento, si notáis algo, me lo comentáis a través del chat. Las preguntas que os puedan surgir durante la videoconferencia, a través del chat las resolveremos al final. Ahora voy a desconectar la webcam y nos centramos en la presentación. ¿Escucháis bien? Si me podéis dar feedback a través del chat, os lo agradezco. Ok, perfecto. Pues entonces voy a apagar la cámara y empezamos. En la videoconferencia de hoy sobre analítica web vamos a ver qué es lo que se entiende por analítica web como medición de resultados, qué beneficios puede tener nuestra organización y luego veremos realmente las métricas más comunes web, analizaremos lo que son las KPIs y luego veremos, tanto así muy rápidamente, ya que tenéis los vídeos disponibles de las herramientas, veremos lo que es Google Analytics y cuáles son la analítica que es lo que se utiliza en las redes sociales y luego los errores más comunes. Según la Wikipedia, se entiende por analítica web la recopilación, evaluación y explicación racional de los datos obtenidos de Internet, con el propósito de entender y optimizar el uso de la página web de una organización. Esto es lo que podemos decir que es una definición en el sentido más riguroso. Pero en un sentido más amplio entendemos que la analítica web nos sirve para extraer conclusiones, definir estrategias o establecer reglas de negocio sobre la base de datos que recabamos en todos los entornos web. Los entornos web nos van a proporcionar muchos datos, eso es lo que es una data mining, una minería de datos muy abundante, y nos va a servir para definir estrategias y para establecer normas o cambios en nuestro negocio. Cuando hablamos de la analítica web en sentido amplio, lo decimos porque nos permite tener una visión de todas las acciones de marketing y de negocio que se hacen o que tienen como origen y destino una página web. Lo que sería una campaña de marketing online, un 360, podríamos tener datos tanto de la actividad de nuestra web o nuestro blog, tanto de las campañas de SEO o SEM que hagamos. Si hacemos un plan de medios online, también la analítica nos va a dar mucha información sobre si ha funcionado este plan. También la analítica de medios sociales es muy importante para ver si todo nuestro esfuerzo, toda la estrategia que estamos llevando a cabo tiene sentido o no. E incluso la reputación online, las mediciones con los KPIs sobre nuestra reputación online, los datos que obtengamos nos va a servir para desarrollar nuestro plan de reputación. Y por supuesto las campañas de mailing. Una vez que nosotros lanzamos una campaña, vamos a obtener datos de cómo funciona. Todo lo que se desarrolla en el medio online es susceptible de ser medido, y con estas medidas, con estos datos, vamos a poder extraer conclusiones, porque lo más importante de la analítica web es precisamente eso, es coger esta información y ver realmente qué mejoras tenemos que implementar o qué puntos fuertes tenemos para desarrollarlos más. Normalmente en estas herramientas o en esta medición de resultados, la analítica web tiene como principal objeto pues eso, el tráfico, las estadísticas que obtenemos de nuestra web o de nuestro blog. Pero también, como hemos comentado, podemos ver si una campaña de SEO o SEM ha tenido los resultados,
y podremos saber si está funcionando bien, si las palabras de nuestras keyword que hemos elegido tienen un buen posicionamiento. Las campañas de SEM, sabiendo cuántas personas han clicado en nuestro anuncio, veremos si es que está bien diseñado, si es como tiene que estar. Cada campaña online deberá tener los enlaces codificados. Siempre que ponemos una pieza publicitaria en un plan de medios, siempre tenemos que tener el código de fuente para poder hacerle el seguimiento. Si no, no vamos a tener la información que necesitamos. Vamos a poder, teniendo estos banners o estas campañas, estas creatividades que insertemos en medios online, vamos a poder evaluar no solo la campaña, el soporte y el mensaje en cada medio, valorando su alcance y notoriedad, sino que también vamos a conocer cuánto tráfico nos lleva a nuestra web, porque en definitiva eso es lo que ahora mismo estamos midiendo. Queremos saber, no en términos absolutos, la notoriedad que puede tener una campaña, sino la repercusión que tiene en el tráfico de nuestro site. Incluso cuando hablamos de las redes sociales, las mediciones en redes sociales están dirigidas realmente son varios categorías de datos los que se analizan, pero sobre todo lo que nos va a interesar es ver esos datos que nos enfocan al engagement, ver qué vinculación, qué repercusión, no solo el volumen, el tamaño de nuestra comunidad, sino realmente si nuestra comunidad está interactuando con nosotros. Pero además de esta medición realmente de la relación de las redes sociales, también gracias a la analítica web, vamos a tener el dato de cuánto tráfico, cuántas visitas van desde las redes sociales a nuestra web. También va a ser interesante para saber cómo mover campañas, cómo dinamizar nuestras redes sociales con los enlaces de nuestra web, para saber si toda nuestra campaña está funcionando. Por supuesto, también lo que nos interesa es ver una campaña de mailing desde el momento que la lanzamos, si le llega a nuestro cliente, a nuestro potencial, al nuevo cliente que estamos buscando. Vamos a poder tener datos sobre toda la traza. Desde el mismo momento en que llega, nosotros desde nuestra plataforma de mailing lanzamos una campaña, vamos a saber cuántos mailings, cuántos correos electrónicos han llegado, cuántos han rebotado, cuántos han llegado pero no se han sido abiertos, cuántos se han borrado sin abrir. Vamos a saber si en el mailing la gente va a interactuar con nuestra campaña, si va a pinchar en un enlace, si va a acceder a una promoción. Vamos a poder tener una traza completa de nuestra campaña a través del mailing, desde el mismo momento que hemos dicho que la lanzamos hasta saber si al final esto se convierte en una compra o se genera un lead, que es lo que realmente interesa mucho a las empresas, que es la solicitud de información para una compra posterior. ¿Qué beneficios nos reporta la analítica web? La analítica web es una fuente importantísima de documentación, de datos, precisamente porque en el entorno web es muy fácil medir. Es fácil. A ver, la tecnología nos permite tener datos. Otra cosa es que tenemos que tener profesionales expertos en analizarla y en poder programar las plataformas, nuestras propias web, para que podamos realmente meter estos códigos donde interesa para poder medir cada punto de desarrollo, de este recorrido que hace el usuario por nuestra web. Pero sobre todo, si nos centramos en los beneficios que otorga la analítica web a nuestra web y a nuestro blog, nos va a dar mucha información. Nos va a decir qué contenidos son los más visitados, qué contenidos tenemos que reforzar. Nos va a hablar también si el diseño le gusta a los usuarios, si nada más llegar a la home se van porque no les gusta nada. Nos va a dar información sobre la usabilidad, saber si el tiempo de visita de un usuario se corresponde a
a por qué se lee los textos o por qué no encuentra la información, cuántos clics hace en determinado periodo de tiempo. También, sobre todo en las campañas, también mejora las campañas online, porque al final vamos a tener mucha información para eso, para ir reconduciendo nuestra estrategia. También nos sirve, por supuesto, para hacer el análisis de la competencia, para hacer análisis de mercado. De esta manera, gracias a la analítica web, pues se dice que se reducen los costes, ya que hay muchas cosas mucha información que podemos extraer a través de la analítica web y que realmente, pues, de otra manera tendríamos que contratar a una empresa para que nos hiciera este análisis. Y cómo no, si tenemos una web que utilizamos como plataforma, como web corporativa o como e-commerce, pues si mejoramos el contenido, la usabilidad y el diseño, al final esto va a conllevar un aumento de las ventas. De todas maneras, lo más importante yo creo que es la mejora en el proceso de la toma de decisiones. Como veremos, con todos los datos que podemos extraer en nuestras manos, vamos a poder tomar tanto decisiones de negocio como decisiones que luego se van a traducir al mundo online. Esto es lo que quizás sea lo más importante. La analítica web no se trata de acumular y acumular datos y mientras más tengas mejor, sino que se trata de convertir estos datos en información y esta información en conocimiento para tomar decisiones que nos acerquen a nuestros objetivos. Si nos centramos únicamente en el site o en el blog, las estadísticas que tenemos nos indicarán si los contenidos que ofrecemos son de interés al usuario. Si el diseño, lo que hemos comentado, si el diseño es sencillo, es útil, veremos las puertas de salida de la web, veremos con qué dificultades se pueden encontrar los usuarios y por los motivos por los que no continúan su visita. Incluso podemos marcarnos un objetivo que es que pinchen determinada enlace, determinada información de nuestra web y podremos incluso saberlo. También podemos utilizar la analítica web para testear diseños, textos. Muchas veces, muchas campañas tienen una o más versiones precisamente para ver eso, para ver cuál de las dos funcionan. Se lanza durante unos días un texto redactado de una manera y a lo mejor la semana siguiente se redacta de otra. Y al final el site que tenga más visitas va a determinar cuál es la forma redaccional más oportuna para nuestro site. Entonces nos va a dar mucha información. Si por ejemplo lanzamos una campaña online, vamos a saber qué soportes o qué acciones nos han proporcionado más tráfico a nuestra web. Sabremos, por ejemplo, si publicamos un banner publicitario insertado en un medio de comunicación, porque forme parte de nuestro plan de medios, vamos a saber si ha sido más o menos efectivo que, por ejemplo, un enlace en un blog de expertos, con uno que sea propio nuestro o realmente que sea de nuestro blog de expertos. También podremos saber, por ejemplo, si el mailing que hemos enviado ha conseguido nuestros objetivos o no, porque al final vamos a lanzar un mailing a una base de datos de 10.000 clientes, por ejemplo, y vamos a saber qué porcentaje de ellos al final se han convertido o en ventas o en solicitud de información o al final se han bajado un trial. Vamos a saber qué porcentaje hemos conseguido. Por el otro lado, también esta analítica web nos va a ayudar a tomar decisiones estratégicas en nuestro negocio. Parece, ya sacándolo de lo que es el mundo online, ¿no? Nos va a ayudar a tomar estas decisiones offline del mundo real, que por ejemplo hay fabricantes de coches que tienen en consideración las configuraciones virtuales que muchos usuarios pues entran a ver un coche y por entretenimiento, la gente que le gusta el mundo del coche y el motor, se entretienen configurando un Ferrari con las llantas de aleación de no sé qué tipo, el volante de tal, o incluso un SEAT, un coche más normal, lo configuras según tus gustos o según el presupuesto. Siempre la gente hace uno pues el más caro posible, poniéndole todos los extras y luego terminan poniendo una versión más realista.
Pues estas versiones más realistas, los fabricantes de automóviles lo tienen en consideración para fabricar las unidades de determinado vehículo. En época de crisis, donde no se quiere arriesgar, donde no se produce sin tener información, pues se utilizan estos datos de los configuradores de coches para producir unas determinadas unidades de un determinado coche en un determinado color y con determinado motor, por ejemplo. También hay incluso tiendas de moda, tiendas de ropa física, que configuran el escaparate o la disposición de sus colecciones de moda en el interior de las tiendas físicas según ha funcionado los contenidos en su e-commerce. Según en su página de Facebook la gente le ha dado más el me gusta a un vestido rojo, pues ese vestido rojo lo utilizan esta información para ponerlos en el escaparate o para sacarlo ponerlo más expuesto dentro de las tiendas físicas. Incluso esta analítica web se utiliza a la hora de ampliar nuestro negocio. Imaginaros que somos un e-commerce con tienda física en España y vemos que despierta mucho interés. Muchas de las visitas de nuestro e-commerce provienen de Portugal, por ejemplo. Pues nos podemos llegar a plantear si tiene sentido abrir una tienda física en este país, por lo cual esta analítica web nos ayudará a tomar decisiones de negocio, pues incluso en temas tan complicados como es el tema de la internacionalización de nuestro negocio. Para poder conseguir los resultados y los beneficios de la analítica web, debemos empezar a medir y analizar. Debemos tener claro cuáles son los objetivos de nuestra web y nuestro blog. Tenemos que tener claro que la consecución de los objetivos es algo muy importante y vital para nuestro negocio, por lo cual los tenemos que determinar de manera muy clara. La mejor manera es es una recomendación, utilizar el método SMART. SMART significa que el objetivo de nuestra web o nuestro blog o nuestra campaña online tiene que ser específico, medible, alcanzable, realista y darse en un tiempo determinado. Si nosotros el objetivo de nuestro site, por ejemplo, significa que queremos aumentar el tráfico, no es un objetivo específico. Si es un objetivo, está bien, en términos de KPI es medible, pero debemos darlo un dato en concreto. Nuestro objetivo sería pasar de las 1000 visitas a las 2000 visitas diarias, al año, lo que sea. Tiene que ser concreto. Medible, pues está claro, tenemos que dar un dato que gracias a la analítica web podamos conseguir ese dato. Si no tenemos herramientas, si no tenemos los medios para conseguir este dato, no será un objetivo SMART. Luego, por supuesto, tiene que ser realista. No tiene ningún sentido que yo diga, mi página tiene 150.000 páginas vistas al mes y quiero el mes que viene tener 500.000 páginas vistas. Eso no es un objetivo coherente, ni con mi propia web, si no voy a hacerle mejoras o no estoy en un proyecto de desarrollo, ni con el mercado. De un día para otro, de un mes para otro, salvo excepciones, no puedes conseguir un aumento en el tráfico de tu web de esa manera. Incluso si tienes campañas online, tendrás que especificarlo, tendrás que marcarlo en tus objetivos. Durante la campaña determinada vamos a aumentar. Por eso hay que ser muy concretos. Está claro que cada empresa tendrá unos objetivos diferentes para su site, dependiendo a qué sector pertenezca o qué función le atribuyan a su site corporativo. Podremos diferenciar que hay objetivos orientados a negocio, como por ejemplo aumentar las ventas o disminuir los costes, porque al final a través de nuestra web corporativa lo que queremos es aumentar la generación de leads o reducir los costes por un rediseño de una web
Y gracias a la analítica web vamos a hacer una consultoría y con esta información vamos a rediseñar nuestra web. Y luego, por otro lado, hay objetivos orientados al cliente. Estos objetivos pueden ser mejorar la experiencia de usuario, aumentar la fidelización, la captación, hay infinitos. Por ejemplo, si nuestra empresa es un medio de comunicación online, tendrá como objetivo principal aumentar el número de páginas vistas o el número de suscripciones a sus RSS o aumentar el número de veces que sus contenidos se comparten en las redes sociales. En otro caso, una empresa que muestre sus servicios y productos de su web querrá aumentar el tráfico para aumentar la generación de leads y aumentar el número de personas que rellenen un formulario online y soliciten información de sus productos. Mientras que, por ejemplo, en un e-commerce el objetivo principal será la venta, el número de conversiones, cuántas personas han realizado el proceso y finalmente han realizado una compra. El segundo paso que tendríamos que tener claro es definir los KPIs. Los KPIs son esas métricas que vamos a utilizar para tenerlas como referencia y valorar la consecución de nuestros objetivos. Después tendremos que definir qué herramientas vamos a utilizar para la recogida de datos. Lo siguiente también será, teniendo en cuenta nuestros objetivos y los KPIs que vamos a utilizar, tendremos que personalizar esta herramienta y diseñar un cuadro de mando sencillo que nos dé una visión clara del proyecto. Y con este dashboard pues veremos de manera clara y sencilla la evolución de lo que queramos medir. Con estos datos, porque al final el dashboard lo único que hace es recoger los datos, tendremos que pasar por la fase de análisis. Como hemos dicho, los datos por sí mismos no aportan demasiado. Será el analista el que deberá ponerlos en contexto. No es lo mismo decir que tengo 2.000 páginas vistas en un mes que decir que hemos aumentado el tráfico en 2.000 páginas vistas o que hemos pasado de 5 a 2.000 o de 1.995 a 2.000. Es obvio que tenemos que poner el dato, en concreto lo tenemos que poner en contexto, porque decir que este mes hemos tenido 2.000 páginas vistas, realmente la analítica web no nos sirve para nada. No sabemos, tenemos que valorarlo. No sabemos si es un dato bueno o es malo. Lo mismo podemos decir que al final este analista es el encargado de sacar conclusiones de estos datos puros y duros para tomar mejores decisiones, porque al final se trata de decir, vale, estoy haciendo las cosas de determinada manera, funcionan, sí o no, y al final tendremos que tomar decisiones, aunque la decisión sea continuar como hasta ahora, no implementar ningún cambio, pero eso ya es una decisión. O realmente si vemos que nuestra página o nuestra campaña online ha funcionado muy bien, pues deberemos con estos datos a la mano replantearnos nuestra estrategia y hacer las cosas de otra manera para llegar a estos objetivos SMART que nos hemos marcado al principio. Ahora vamos a ver algunas de las métricas web que se suelen usar utilizando Google Analytics. Google Analytics tiene tres bloques, ¿no? Lo que es el bloque de los visitantes, el bloque de las fuentes y el de los contenidos. Respecto a los visitantes, vamos a poder medir el número de visitas. El número de visitas se contabiliza si un usuario vuelve más de una vez. Si yo entro en una web 3 veces al día, porque es la home del país, por ejemplo, y me gusta consultarla varias veces al día, cada vez que yo entro es una visita. Se va a contabilizar como visitas independientemente si yo entro desde el mismo ordenador o en el mismo día. Los usuarios únicos es el número total de visitantes no duplicados. O sea, realmente se contaría una única vez. Si yo entro 3 veces en la home del país, yo ahí solo soy un usuario único. Siempre estas mediciones, las visitas, los usuarios únicos, son en un tiempo determinado. Vamos a tomar como referencia, pues lo normal es que tomemos un mes
y vamos a analizar un mes completo para poder compararlo con la progresión de nuestro proyecto, con el mes anterior o con el año anterior, para ver realmente cómo vamos evolucionando. Las páginas vistas, pues contabiliza cada página de mi site que el usuario ha entrado y ha estado navegando por ella. Si yo cuando entro como usuario único, entro una vez a la web, pero entro 3 veces y solo entro en la home, sería una visita y sería un usuario único. Pero si yo entro a la home y me pongo a navegar, por cada enlace que pinche que cargue una página nueva, será el número de páginas vistas. Con esto llegaremos a la duración de la visita. Eso es un dato muy importante porque cualifica el contenido que estamos publicando en nuestro site. Yo puedo entrar a la home, entrar y salir, o puedo estar 5 minutos navegando porque me estoy leyendo las noticias, porque he clicado en varios enlaces. Entonces, mientras más duración de la visita, mientras más páginas vistas en la visita, mejores contenidos o más interés tendré yo por los contenidos de este site. Y luego la tasa de rebote es el porcentaje de visitas que entran, llegan a la home y salen. Salen incluso cuando el tiempo, puedes ver incluso que el tiempo es inferior a 1 minuto o 15 segundos. Muchas veces entran y salen. O muchas veces se da el caso que en un blog tú entras, tienes un tiempo de lectura y sales. Pero eso no es una tasa de rebote. Los blogs tienen una tasa de rebote alta si no lo programas con el código adecuado, porque realmente un blog está pensado para leerse un artículo por cada visita. Entonces la analítica web, sin la que viene por defecto, si no la programas tu site para esto, llegará, te leerás un artículo, saldrás sin haber navegado por el blog y entonces te considerará que esa visita forma parte del rebote de tu site. Otra métrica que podemos valorar con Google Analytics son las fuentes de tráfico. Las fuentes de tráfico se diferencian entre el tráfico directo, el de referencia, el orgánico o las campañas online que podamos hacer que vayan enfocadas, que vayan enrutadas a nuestra web. El tráfico directo son todas las personas que escriben la URL de nuestra web en la barra de navegación. La referencia son todos aquellos enlaces que están insertados en los sites o en los blogs o en cualquier formato online que haya en la web. El tráfico orgánico son las visitas que llegan a través de búsquedas en Google. Cada vez que alguien hace una búsqueda en Google y entra a través de uno de sus resultados, se considera que es un tráfico orgánico. Y el tráfico de las campañas, pues es eso. Si tenemos una campaña de plan de medios o publicación, banners, o tenemos algún tipo de creatividad insertada en los medios online, cada visita que entre a través de estas banners o estas piezas que hemos publicado será el tráfico de campañas. Pero para que lo podamos ver a través de Google Analytics deberemos programarlo de esta manera, con el código, con las tags bien puestas, para que podamos ver que la fuente de este tráfico que llega a la web es un banner que hemos incluido, por ejemplo, en un blog. Por otro lado, la analítica web también nos aporta información no solo del dato bruto de usuarios, visitas, sino de los contenidos. Esto, por ejemplo, es muy útil pues en medios de comunicación, en blogs, en todo lo que la publicación frecuente es su mayor valor. Es muy interesante saber cuáles son los contenidos más vistos. De esta manera tendremos datos sobre las páginas más vistas en general del blog, por ejemplo, o el post más visto. Sabremos el tiempo de la visita por cada página o los términos de búsqueda. ¿Esto qué nos va a servir? Nos va a servir para orientar la creación de nuestro contenido.
En el caso de, por ejemplo, el blog de SAG España, si vemos que, por ejemplo, con la analítica mensual, con la analítica que hacemos, si vemos que hay determinadas temáticas que son más demandadas, que son más visitadas por nuestros usuarios, lo que vamos a hacer el mes siguiente es intentar reforzar o hablar de lo mismo desde otra orientación, porque nos hemos dado cuenta, hemos visto que es contenido interesante para nuestro usuario. También tendremos en cuenta los términos de búsqueda. Vamos a ser capaces de ver las palabras claves que han puesto la gente en el navegador y por las cuales han llegado a nuestra web. Nos va a servir también para modelar nuestro calendario editorial e ir generando contenido en torno a estos términos de búsqueda. Como decimos, estas son los valores, las métricas web más habituales y son las que en cualquier informe de analítica web son las que tendremos y en un informe global. Luego, por el otro lado, están los KPIs. Los KPIs entendemos que viene del inglés, del Key Performance Indicator o indicadores de claves de desempeño. Miden el nivel de desempeño de un proceso, enfocándose en el cómo, indicando el rendimiento de los procesos, de forma que se pueda alcanzar un objetivo fijado. En el caso de la analítica web, antes de empezar a medir, debemos tener muy claro cuáles son los objetivos de nuestro site, como hemos dicho. ¿Qué es lo que queremos que haga el usuario en nuestra web? Solo así podemos definir nuestros KPIs, ya que son aquellas métricas que nos van a ayudar a ver la evolución de nuestro proyecto y a determinar si estamos consiguiendo nuestros objetivos. Por eso lo recomendable es elegir pocos KPIs. Los KPIs van a ser una de las métricas que hemos visto. Lo que pasa que para un análisis exhaustivo vamos a tener en cuenta todas las métricas. Vamos a analizarlo poco a poco, pero muchas veces no podemos ser tan ambiciosos o no vamos a poder tener en cuenta todas las métricas. Entonces lo que tenemos que definir es elegir para nuestra empresa, es elegir unos KPIs que normalmente se tienen que ceñir, tienen que ir en relación con nuestros objetivos de negocio y a partir de ahí vamos a ir viendo cada mes la evolución de estos KPIs. Por ejemplo, en el caso de e-commerce vamos a tener todos los datos que hemos visto anteriormente. Vamos a tener las fuentes de tráfico, vamos a tener las páginas vistas, vamos a tener absolutamente toda la información, pero vamos a tener que decidir qué dato es importante para nosotros. Si mañana le tenemos que dar un informe a nuestro jefe, vamos a generar un dashboard que vamos a decir nuestro e-commerce tiene tantas páginas vistas y tiene esta conversión. Al final hemos vendido tanto. Es el dato que nos va a valer. Vamos a tener que hacer un embudo de conversión, vamos a tener que decir, bueno, necesitamos 100.000 páginas vistas para conseguir una conversión de 10 productos vendidos o lo que sea, pero vamos a tener que elegir dos o tres métricas para hacer este dashboard. El KPI por eso tienen que ser pocos para que los podamos seguir, tienen que ser sencillos. No existe un KPI, no podemos plantearnos un KPI que sea muy complicado de entender. Tienen que ir ligados a los objetivos de nuestra web y de la empresa. Tienen que ser fácilmente puestos en contexto, lo que decíamos antes. El KPI de las unidades de tráfico, decimos que tenemos 100.000 páginas vistas o que tenemos 100.000 usuarios únicos, al final lo tenemos que poner en contexto. Tenemos que saber qué significa, de dónde viene ese dato y ponerlo en relación con nuestros objetivos. Por supuesto, tiene que estar basado en hechos reales, o sea, en datos reales. No podemos tener un dato que realmente no es un dato objetivo. No podemos medir a través del grado de satisfacción de las personas, sino el KPI tiene que ser un dato más en concreto, tiene que ser un valor absoluto. Por el otro lado,
El KPI, cuando lo utilizamos en un dashboard, y este dashboard lo vamos a utilizar a lo mejor porque nuestra empresa tiene varias sedes en varios países, tiene varias webs, o dentro del mismo país hay una web enfocada a un producto o a determinado público objetivo. Entonces tiene que ser un KPI, tiene que ser una métrica que sea homogénea para todas las webs. No podemos medir en una web el número de transacciones porque tengamos un e-commerce, pero compararlo con otra web donde no haya un e-commerce y tengamos el KPI únicamente, por ejemplo, el número de páginas vistas. Tiene que ser homogéneo y, sobre todo, si tenemos varias, tiene que ser un dato que lo podamos extraer de cada una de ellas. Y el KPI tiene que ser un dato que conduzca a la acción. Es lo que decimos. Realmente con el KPI creas una foto, creas un dashboard, un cuadro de mando, y este cuadro de mandos te va a ir dando indicaciones de la evolución de tu proyecto. Y con esta información en la mano vamos a tener que tomar decisiones. Entonces, un KPI y un dashboard bien planteado lo que nos va a dar es pistas sobre nuestras acciones posteriores. Aquí podemos ver una gráfica de Google Analytics, como lo podéis ver en los vídeos de medición de resultados, y realmente aquí vamos a tener, en la versión, incluso la versión gratuita, vamos a tener información sobre todo lo que hemos visto antes, en este caso es el primer pantallazo del informe completo de visitantes. Vamos a poder elegir un periodo de tiempo determinado, el que queremos analizar, y sobre este periodo de tiempo determinado vamos a poder comparar con el mes anterior o con el mismo mes del año anterior. También vamos a poder ver las fuentes de tráfico y vamos a poder ver en nuestros usuarios realmente si funciona el tráfico orgánico, o si el tráfico orgánico es muy bajo. Pues al final esta información lo que nos dice no es solo que es el dato en sí, sino nos va a decir qué acciones futuras tenemos que llevar a cabo. Muchas veces, en general, el tráfico orgánico es muy importante en cualquier site. Si nuestro tráfico orgánico es muy bajo, pues deberíamos trabajar más el SEO. Es lo que estamos diciendo todo el rato. Un dato en sí no tiene relevancia. No puedes decir que bien el tráfico de búsqueda es del 10%. Estupendo. Pero pretendemos que el analista tiene que ver estos datos y tomar acciones. Y lo mismo con los contenidos. Esto es la gráfica que ofrece el Google Analytics sobre los contenidos, y al final lo que nos sirve es eso, para tomar las decisiones si un contenido está funcionando bien, si tiene muchas visitas, si tiene pocas, si, igual que vamos a ver a través de los medios sociales, si nadie lo ha retuiteado, pues es que no tiene interés. Es lo que tenemos que ir viendo. Esto es lo que es los pantallazos de la herramienta de Google Analytics. Vamos a tener datos de todo lo que hemos estado hablando. Por el otro lado, os quería hablar brevemente sobre la analítica en las redes sociales. La analítica en redes sociales no va tanto enfocado como al tráfico, que también se puede medir el número de páginas vistas que tiene mi fanpage de Facebook, sino que va más orientado, pues eso, a la actividad, así que a la actividad de nuestra comunidad, al tamaño, a la visibilidad, a la interacción y a la difusión. Que es todas estas 5 patas en los que al final, sumándolo, vamos a tener un ratio de engagement. Hay determinadas herramientas en redes sociales que nos ayudan a medir, por ejemplo, las propias estadísticas de Facebook nos van a dar estos datos, esta información sobre nuestra red social. En nuestro blog, por ejemplo,
Las métricas son más específicas que las de una web, pero tendremos, por ejemplo, el dato de la frecuencia de las publicaciones. Podremos saber nuestra audiencia, que en este caso serán los visitantes recurrentes o el número de suscriptores. Un blog tú te puedes suscribir vía correo electrónico o vía RSS, y entonces este dato también nos servirá para saber en nuestra audiencia cuál es nuestra masa a la que nos dirigimos. Las menciones entendemos por menciones en el ámbito del blog la cantidad de veces que nuestro blog es referenciado en las redes sociales o en nuestros blogs. Si nuestro blog tiene una reputación muy alta, nuestros contenidos serán muy distribuidos a través de las redes sociales, pero incluso otros medios de comunicación online nos tomarán como referencia o insertarán nuestros contenidos en sus propios medios, por lo cual también nos da un valor de la notoriedad que tiene nuestro blog. Los comentarios también nos aporta este valor de la interacción. Mientras más interacción tengamos en nuestro blog, porque se comparte a través de las redes sociales o porque la gente deja comentarios, es un dato que tenemos que tener en cuenta cuando estemos analizando nuestro blog. Y la suma de todo esto pues nos dará un poco la métrica, además de las páginas vistas o el tráfico orgánico o las visitas que puede tener un post determinado. En Twitter, por ejemplo, en herramientas como Sprout Social, nos va a dar información sobre el número de tweets que nosotros lanzamos, las conversaciones que generamos, el tamaño de nuestra comunidad sería el número de followers, las menciones serían cada vez que alguien nos menciona a nuestro arroba, nos pone nuestro usuario en las redes sociales. Las menciones también las podemos considerar como las interacciones, cada vez que una persona pincha en el enlace que nosotros publicamos. Y luego otra interacción muy importante en Twitter, que es de la red social que estamos hablando ahora, es el número de retweets. Todo esto igual nos dará una foto del número, o sea, de la analítica de nuestras redes sociales. Nos dará la importancia, nos dará el volumen y el tamaño de nuestra comunidad en Twitter, tanto por el tamaño, que sería el followers, como por la interacción, que sería pues la interacción tanto como las conversaciones, las menciones, los clics y los retweets. Y mientras más volumen de tamaño tengamos y mientras más actividad tengamos, pues está claro que es que estamos aumentando nuestro engagement, lo estamos consiguiendo y significa que lo estamos haciendo bien. En Facebook sería lo mismo. La analítica que nos ofrece, por ejemplo, Sprout Social, además de la propia analítica que podemos tener en la propia página de la propia fanpage de Facebook, podemos tener el dato de nuestras publicaciones, saber al final de un mes, ver cuántos contenidos hemos publicado y cuál de ellos ha funcionado mejor o peor, y ver realmente cuál ha tenido mayor alcance y difusión. Tendremos el tamaño de nuestra comunidad según el número de me gustas que tengamos, el número de seguidores, de fans que tenemos en nuestra página de Facebook, y podremos ver la evolución. Podremos ver si hablan con nosotros, generamos conversaciones, si interactúan, si pinchan en los enlaces. Todo eso es lo que la estadística de Facebook pues le llama hablando, interactuando, el alcance y la impresión. El alcance y la impresión son el número de personas que ven nuestros contenidos gracias a que otras personas, nuestros seguidores directos, lo han compartido a través de Facebook. Entonces, todos estos elementos pues igual nos hacen una foto del alcance que tiene nuestra página de Facebook. Y para terminar, siempre recopilo un poco los errores más comunes
para que veáis que realmente una cosa es la teoría, pero que todo hay que ponerlo en práctica. Los errores más comunes que se tienen dentro del mundo de la analítica web es precisamente no definir objetivos. Muchas veces muestras tu analítica web y no se sabe valorar. No se sabe valorar porque no tienes referencias. No sabes realmente si es bueno, si es malo, porque no se ha marcado un objetivo al que llegar. También otro error más común, otro error muy común es no fijar unos KPIs. Es imposible centrarte en todos los datos que se pueden conseguir de una analítica web. Tienes que al final elegir uno, centrarte en un KPI, en 2, 3, 4, lo más recomendable son 3 o 4, para poder centrarte en ese objetivo, porque al final si te dispersas en muchas acciones diferentes es difícil. Entonces es al menos hacerlo en diferentes etapas. Este año, por ejemplo, mi blog tiene el objetivo de aumentar el tráfico, marcarte los KPIs relacionados para poder medir este aumento del tráfico. A lo mejor el año siguiente te tienes que centrar en otro KPI porque ese ya lo has conseguido y vas a ir mejorando y cualificando el contenido de tu blog. También es importante no olvidarse de etiquetar las campañas. Muchas veces se generan campañas online, se publican banners en un blog, por ejemplo, en una web, y al final no se sigue. Por parte del jefe de proyecto del site se tiene en mente tener ese contenido publicado, pero luego no se meten los códigos necesarios para que luego podamos hacer un seguimiento de cómo ha funcionado la campaña. Al final, si no metemos el código en un banner, no vamos a saber, cuando tengamos nuestras estadísticas de la web, cuánto tráfico ha venido gracias a esa pieza que hemos publicado, por ejemplo, pues en el web de otro medio. El código source es dentro de cuando tenemos un enlace de HTML, que lo más simple sería, por ejemplo, www.rocioalgarrada.com. Si yo, por ejemplo, tengo una pieza de publicidad que la voy a insertar en El País, por ejemplo, y va a enlazar este banner, va a enlazar a mi web, yo dentro de la URL de mi web, que es rocioalgarrada.com, voy a tener que meterle unas etiquetas de HTML diciéndole que ese banner va a enlazar con rocioalgarrada.com/source El País, y es un código de HTML que va a identificar esa pieza, para que cuando yo vea la analítica de mi web diga, vale, 10 visitas han venido gracias al País. Si no lo identifico, no voy a saber qué tráfico a mi web proviene de ese banner que me ha costado un dinero insertarlo en la web del País. Entonces es realmente un código de HTML que lo podéis buscar así, que es un código fuente, source es fuente. También volviendo a los errores, otra de las cosas que no se suele hacer es monitorizar las conversaciones. Muchas veces en las redes sociales surgen oportunidades de negocio porque hablan de nuestra marca, pero no directamente. Y realmente si quieres tener en cuenta esta fuente de clientes, al final tienes que conversar con los usuarios. Tienes que meterte en las conversaciones, no meterte, sino monitorizarlas y escuchar, porque muchas veces, por ejemplo, hay una conversación que están hablando muchas veces entre los usuarios, se piden recomendaciones de productos. En plan, estoy buscando un hotel para París, recomiéndame uno bueno y barato por el barrio latino. Pues si tú estás monitorizando, porque te entras esas palabras, tú tienes un hotel y tienes redes sociales y monitorizas conversaciones porque eres un hotel en el barrio latino, al final esa conversación la tienes que tener monitorizada para, de la manera que tú ya decidas, intervenir y darle información al usuario. Otra cosa que no se suele hacer y que para mí es un punto de mejora muy importante es no integrar campañas offline y online. Es muy interesante ver cómo el usuario
lo hemos visto en otros cursos cuando hablamos de reputación online. Al final tenemos una identidad dual, tenemos una identidad en el mundo offline y en el mundo online. Entonces al final las empresas se tienen que aprovechar de esta dualidad y al final tendrían que estar mucho más enlazadas, tenían que estar las campañas offline, deberían tener una consecuencia online y las campañas online deberían tener una consecuencia offline. Y esta información, por ejemplo, que os comentaba antes, de una tienda de moda que según la gente, los usuarios, le dan me gusta a un jersey rojo y con ese jersey rojo aumenta la producción, debería ser algo más extendida, teniendo en cuenta, cogiendo la información con cuidado y analizándola correctamente, pero debería ser un punto de mejora muy importante para todas las empresas que tienen presencia online, poderla utilizar para tomar decisiones de negocio. Por el otro lado, tampoco se suele hacer desde contenido de diseño. Normalmente cuando tú haces un diseño de una página web o tienes claro qué contenido tienes que publicar en él, no se suele hacer diferentes versiones para ver cuál es la que gusta más al consumidor. No se suele diseñar un web de una manera y luego de otra, y yo creo que es muy interesante porque incluso la disposición de los elementos en un banner, si el botón que tienes que clicar está arriba o abajo, hace al final que tu ratio de conversión sea mayor. Entonces al final yo creo que es un terreno que merece la pena explorar. Y otra cosa importantísima, ya por último, es tener en consideración toda la información extraída. Todo esto que estamos viendo, toda la analítica en redes sociales, en web, en blog, en campañas online, en campañas de email, al final no puede ser una información que hagas un informe y lo guardes en un cajón. Al final, si la hacemos bien, la analizamos bien, la interpretamos bien, nos va a dar información muy valiosa, tanto para hacer mejoras en nuestras campañas como en nuestra web o como en tomar decisiones de negocio. Entonces yo creo que es un fallo que muchas empresas cometen y que realmente esta nueva profesión, que son los analistas web, a partir de ahora, cada vez que los años tiene mayor relevancia por eso, porque las empresas están dando cuenta que hay que aprovechar toda la información que se tiene, porque al final esto es información sobre el cliente y al final al cliente, las empresas, es a quien van a querer vender sus productos y servicios, y gracias a la analítica web sabemos qué es lo que el cliente opina de nosotros. Si queréis hacer alguna pregunta más, voy a contestar algunas preguntas que me habéis hecho a través del chat. El SM me refiero a social media. Es una manera de abreviar, pues igual que pones RRSS para redes sociales, SM es abreviatura de social media, medios de comunicación social. Lo que son las redes sociales, que en España es la palabra más utilizada, pues Facebook, Twitter, LinkedIn, todas estas. También me preguntáis lo que es un embudo de conversión. El embudo de conversión se suele utilizar más en marketing para las campañas. Al final el embudo de conversión es lo que se llama el funnel, es ver cuántos elementos, cuántas personas o el dato que necesitas al principio para al final conseguir tu objetivo. El funnel de conversión, por ejemplo, podemos hacerlo, imaginaros que somos un e-commerce. Un e-commerce, al final, el funnel de conversión, vamos a decir que nuestro objetivo es conseguir 20 ventas. 20 ventas será el punto final de nuestro embudo de conversión. Pero para conseguir estas 20 ventas, lo primero que tendremos que tener es el tráfico, atraer tráfico a la web. Entonces imaginaros que la parte de arriba de nuestro embudo de conversión vamos a partir de 100.000 páginas vistas. 100.000 páginas vistas, el siguiente paso de nuestro embudo de conversión es que 100.000 páginas vistas corresponden a 100.000 visitas. A 80.000 visitas, perdón. Estas 80.000 visitas corresponden a 60.000 usuarios únicos.
de estas 60.000 usuarios únicos, a lo mejor solo 30.000 navegan por la web y llegan a la zona de productos. Son los que llegan a imaginar al producto sobre el que tenemos que vender 20 unidades, que es una lámpara. Por ejemplo, 30.000 personas llegan a la página de las lámparas. Solo 10.000 clican en la información del producto. 5.000 empiezan el proceso de compra. Durante el proceso de compra, 4.000 abandonan y 1.000 al final son las personas que llegan a completar los datos, meten la tarjeta de crédito, pero a lo mejor en este proceso hay unos abandonos de 980, porque si no, no me cuadra. Y al final terminan con la compra 20 personas, terminan comprando. Eso es un embudo de conversión. Una cosa es el embudo de conversión real y otra cosa es la estimación para un embudo de conversión. Nosotros podemos, en este ejemplo lo he hecho así muy rápido y no me cuadra muy bien, pero tendremos que saber si al final queremos que alguien en nuestra web se descargue un producto y luego compra. Al final tendremos que tener desde el inicio cuántas páginas vistas, que es lo más general, hacer toda esta travesía de personas que se van descolgando hasta conseguir el objetivo, que es la venta. Esto es lo que llamamos un embudo de conversión. La conversión sería nuestro objetivo final, que es la venta de esta lámpara, en este ejemplo. Me preguntáis también aspectos que hay que tener en cuenta en el análisis cualitativo de una red social como Facebook. Al final, en el análisis cualitativo tendríamos que trabajar para saber si las personas que forman parte de nuestra comunidad, si al final son influenciadores. Ahí la cualidad, por decirlo de alguna manera, no es la cantidad. No se trata de decir mi página, mi fanpage tiene 5.000 seguidores, 5.000 fans. Tenemos, para valorar la cualidad, en este caso, yo lo que haría es realmente ver lo que nos interesa saber es si son influenciadores o si comparten nuestro contenido. Ya lo ideal sería trabajar con un CRM social, pero bueno, eso no suele ser lo normal. Pero en un CRM social, o teniendo las estadísticas muy seguidas, veríamos realmente cuáles son nuestros seguidores. Son los que más comparten, los que más veces le dan al me gusta, los que tienen una red de contactos lo más amplia posible, porque no solo nos interesa el dato en sí del me gusta o el que han clicado, sino lo que hemos dicho del alcance de las impresiones. Entonces, en un análisis cualitativo tendríamos que valorar cada seguidor, cuántas personas tienen su red de contacto, porque eso sí que nos daría un valor cualitativo. Ahí estamos buscando que sea un influenciador. Entonces, básicamente en este análisis yo miraría eso, miraría su comunidad y miraría cómo interactúa con nosotros. Muchas veces tenemos 5.000 seguidores en una página, pero el 50%, por no decirte más, están ahí muertos, no interactúan. Entonces, como tamaño, vale, pero no me interesa. De hecho, hace ya años que se sigue haciendo. Al principio las redes sociales estaban muy preocupados por tener muchos seguidores y masa, tener tamaño. Está claro que con mayor masa, con mayor tamaño, pues vas a tener más interacciones, pero realmente lo que se busca es el engagement. Tú puedes tener una comunidad mucho más pequeña, pero eso, más cualificada, porque conversa contigo, porque interactúa, porque comparte, y al final eso es lo que estamos buscando.
Las mediciones más cualitativas se basan no en el tamaño, sino en el engagement, en compartir y en conversar. También me preguntáis sobre el análisis de la competencia a través de las redes sociales. A ver, el análisis de la competencia a través de las redes sociales se puede hacer con la monitorización. Nunca vas a poder tener una analítica web, o desde luego no con las herramientas que yo conozco, no vas a poder tener una analítica web como la que tienes de tu propio site, porque tienes que Google Analytics lo primero que te pide es meter un código en tu medio. Pero realmente sí, con las redes sociales sí que puedes hacer una monitorización, o incluso puedes analizar el ser social, los botones de compartir. Si tú, imagínate, mi competencia es un blog también dirigido a la pyme y al autónomo, como puede ser el blog de mi empresa, sin necesidad de Google Analytics, solo viendo el ser social, si veo que cada post que ellos publican tienen 500 visitas y los míos tienen 100, pues ya me estoy dando cuenta que a lo mejor no es el número de páginas vistas que ellos tienen, pero realmente estoy viendo que ellos tienen mayor difusión, porque sus números del ser social son mayores que los míos. Entonces, sí, como comentáis, es mucho más complicado. Y las herramientas se pueden hacer a través de la monitorización, pero al final, si quieres hacer un análisis de competencia, es mucho más laborioso, precisamente porque normalmente casi todas las herramientas lo que te pide son las claves para poder cruzar. Al final, el análisis de competencia que se puede hacer es un poco desde el punto de vista de un usuario externo, un usuario que sabe dónde mirar, que tiene que mirar y que va a saber informar, pero no. O incluso la monitorización. La monitorización se puede ver cuando se hace análisis de la competencia. Hay herramientas que te van a permitir hacer una monitorización de los términos que tú quieras, sea tu marca o sea los de la competencia, y vas a ver la cantidad de publicaciones online en las que aparece, por ejemplo, la palabra de un competidor. Si yo soy Zara, por ejemplo, y quiero ver el análisis de competencia de Mango en una herramienta de reputación, al final voy a ver la cantidad de medios online que publican contenido relacionado con Mango, o incluso las redes sociales. Lo voy a poder hacer. Otra cosa es que no voy a tener una analítica web, porque no soy propietario de esos sites ni de esas redes sociales. No es que sea realmente el ojo, lo que pasa es que realmente para poder hacer una analítica tienes que tener, las herramientas te solicitan ser propietario de esa red social. Entonces, la única manera no es que sea ojo, es visualizándolo desde fuera. Es a lo que me refiero. Si tú quieres analizar una página de Facebook de la competencia, no tienes más que ver su ser social. Exactamente, es lo que, como un usuario externo, vas a poder hacer una valoración viendo, pero no te va a ser, en el caso de lo que te decía, que os decía, en los medios, tanto lo que es Twitter como a lo mejor los medios online, sí que te va a permitir, son canales públicos en definitiva. Entonces, las monitorizaciones no se pueden, son libres. Yo puedo monitorizar la palabra que yo quiera, y en Twitter igual. Yo voy a poder valorar un canal de la competencia. Lo que decíamos, si soy Zara, voy a poder ver el canal de Twitter y voy a ver cuántas veces se ha retuiteado determinado contenido. Lo voy a tener muy claro, pero en el caso de Facebook no voy a poder realizar no voy a tener estos datos. Solo lo voy a poder hacer, pues eso, como decís, como a través de un usuario externo.
Pues herramientas para analizar la competencia de en redes sociales, yo las que conozco son herramientas de pago. Son herramientas que al final te hacen una monitorización, como herramientas como Radiant 6 o Meltwater o por ejemplo Imente de Augure, que está con Kantar, y al final lo que hace es que tú lo defines varias palabras claves y entonces puedes seguir a la palabra que tú quieras. Realmente son muchas de esas que os he comentado, sobre todo las que están relacionadas con Kantar, que son las que se utilizan para hacer los clippings de prensa. Tú puedes analizar la competencia y te va a aparecer todo lo relacionado con la marca que estás monitorizando. Pero lo que decimos, desde una óptica de un usuario externo, se utilizan más para la reputación online, porque lo que os digo, no puedes cruzar, tú no puedes tener acceso a los datos de Facebook, nunca vas a poder saber lo que es información privada, no vas a saber cuántas personas han clicado en un enlace. Sí vas a poder ver pues el número de seguidores, de fans, pero desde una óptica totalmente de usuario externo. También me preguntáis qué estrategia podríamos seguir para lanzarnos a una red social. Os comento brevemente, pero vamos, el objeto del webinar de hoy es solo hablar de analítica web. La estrategia que tenemos que lanzar para lanzarnos a una red social al final es trazar un plan de social media, es ver qué objetivos queremos conseguir con esta red social, o sea, con la presencia de nuestra marca, nuestra empresa o nosotros mismos como marca personal en las redes sociales, ver qué estrategia vamos a seguir y elegir en qué canales nos interesa estar. Hay muchas redes sociales, ya lo sabéis, y según qué objetivos tenga o qué público objetivo me tengo que dirigir, tendré que determinar qué redes sociales me interesan. Lo siguiente es generar contenido. Las redes sociales es importante crear una comunidad en torno a una empresa o una persona y tener estas interacciones, estas conversaciones, conseguir este engagement, pero al final no olvidéis que es un canal de distribución que tiene muchos beneficios desde el punto de vista de reputación, de SEO, de notoriedad, pero al final realmente lo que haces es compartir contenido, sea propio o de terceros, pero al final es un canal de distribución, de escucha y de conversación. Estoy resumiendo muy brevemente porque ya estamos fuera de tiempo, pero realmente es eso lo que perseguimos con nuestras redes sociales. Al final es una vía de distribuir nuestro contenido. Y finalmente, siempre lo que comentamos, siempre en todo caso, cada vez que trazamos un plan, es monitorizar nuestras redes sociales para ver qué es lo que se está diciendo de nosotros y detectar posibles crisis, y luego siempre medir resultados. Siempre analizar para volver al punto de partida, para cotejar este análisis con los objetivos que nos hemos marcado y redefinir nuestras estrategias, ver si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, y si no estamos consiguiendo los objetivos, pues analizar en qué nos estamos equivocando y replanteárnoslo todo para seguir con este círculo. Pues muchas gracias por vuestra participación y con esto doy por terminado el seminario, el webinar sobre analítica web. Muchas gracias.